Marcos 7:17 dice: Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino que en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Oremos. Padre, gracias por la bendición de poder compartir un día más. Ayúdanos a entender estas palabras que usted tiene para nosotros hoy y a poder compartirlas con las que lo necesitan. Si hay palabras en mi boca que no vengan de usted, quítalas. Pero si este mensaje viene de su parte, que llegue donde las personas que lo necesitan. Gracias porque siempre escuchan nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Hola, una vez más, gracias, una bendición poder compartir con ustedes. Mi nombre es Naín Hernández y como ya leímos en el versículo, Jesús dijo: nada de lo que entra por la boca contamina, sino lo que sale. Y dice, esto decía Jesús, haciendo limpio todos los alimentos. Quería meditar un poco con respecto a este pasaje. Esta es la segunda parte de nuestro video, ¿importa lo que comemos? ¿Hizo Jesús limpio todos los alimentos? Y antes de poder analizar esto, quería comentarles varias cosas. Para que nosotros podamos entender un versículo, siempre tenemos que analizar los contextos de qué es lo que se está hablando y qué es lo que está queriendo decir y a quién se le está diciendo las cosas. No podemos sacar un versículo y sacarlo del párrafo completo, porque entonces nos vamos a desviar de lo que la Biblia dice. Y hay otra cosa que podemos tener en cuenta, es que la Biblia no se contradice. Muchas veces nosotros podemos entender mal, pero no es que la Biblia se está contradiciendo, y los contextos nos ayudan a entender un poco sobre el tema. Quiero que leamos el capítulo 7, versículo 1, dice así. Marcos 7:1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Quiero hacer una pausa aquí, porque vemos un debate aquí entre los escribas y los fariseos y Jesús, por la razón de que los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos. Quiero que tengamos en cuenta de que el contexto de los versículos que leímos al comienzo no se está refiriendo a los animales limpios o a los animales inmundos. Quiero que sigamos leyendo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Quiero parar un poco aquí para que entendamos esto. En la ley decía de que cualquiera que deshonre al padre o a la madre tenía que morir irremisiblemente, pero los escribas y los fariseos inventaron una tradición que decía de que solamente con que un joven dijera: es corbán, mi ofrenda a Dios, todo con lo que pudiera ayudarte, ya quedaba libre de ayudar a su padre y a su madre. O sea, si en algún momento el papá o la mamá tenía una necesidad y él no quería compartir sus bienes con ellos, los escribas y los fariseos inventaron una tradición para que, entregando la ofrenda a Dios, o sea, lo que pudiera ayudarle, ya él quedaba excluido de ayudarle a los padres. Y eso no lo decía la ley. Entonces por eso Jesús les está diciendo: ustedes invalidan el mandamiento de Dios por guardar sus tradiciones. Dice el versículo 12: y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta.
Aquí vamos a llegar a los versículos que queremos analizar. Y amando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Quiero que analicemos eso, porque tenemos que entender un poco qué significa la palabra nada y qué significa la palabra todo. Es bien importante. Imaginémonos de que un día ustedes llegan a mi casa y me dicen: hermano, fíjese que tenemos hambre. Yo les diga: está bien, vayan a mi refrigerador y coman todo lo que hay ahí. O sea, la palabra todo, cuando existe una definición de lo que comida significa, no vamos a ir a la refrigeradora a tomar el bote de la leche para comerlo, o el cartón de los huevos, o el bote de la mayonesa, porque nosotros entendemos lo que significa la palabra comida. Entonces, cuando Jesús dijo: nada de lo que entra por la boca contamina, él se estaba refiriendo a los animales que Dios había dicho que eran limpios. Y dice así, versículo 17: cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, Jesús está diciendo estas palabras: nada de lo que mi Padre dijo que era limpio les va a contaminar, solo porque ustedes no andan conforme a la tradición de los ancianos. Ahora, tenemos un grupo de escribas y fariseos que andan detrás de Jesús viendo a ver en qué falla para matarlo. Si ellos hubieran entendido que Jesús está anulando en su cara las leyes de la alimentación, inmediatamente lo hubieran apedreado. Pero ellos entendieron perfectamente lo que Jesús quiso decir. Solo porque no anden conforme a la tradición no significa que los alimentos les va a contaminar. Ahora, cuando tenemos una definición de la palabra comida, ellos entendieron de que nos estaba refiriendo a los animales inmundos. Perfectamente lo entendieron. Y me gustaría compartir un versículo bien interesante que está en el libro de Génesis. El libro de Génesis nos enseña algo muy importante en la historia de Noé. Otra vez vamos a volver. Génesis, el capítulo 9, dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros está sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Miren, gracias a Dios que Noé no entendió la Biblia como la entendemos nosotros ahora, porque Dios le dijo todo lo que se mueve y vive. Cuando Dios le dice esa frase a Noé, Noé entendió de que no estaba hablando de los animales inmundos, porque solo metió una pareja de los animales inmundos, y si comía león, ¿cómo iba a reproducirse la leona? Entonces él entiende perfectamente lo que significa la palabra todo. Es como el ejemplo que les di cuando les dije: vayan al refrigerador y cómanse todo lo que hay ahí, no importa, pueden agarrar lo que sean. Pero cuando existe la definición de la palabra comida, ahora pensemos otra cosa. El versículo dice todo lo que se mueve y vive. Si no entendiera como nosotros la Biblia, pues estaría esperando que nazca sus nietos para comérselo. Porque como Dios dijo que todo es todo lo que se mueve y todo en lo que hay vida podemos comer. Ahora, es bien importante entender lo que significa todo y lo que significa nada de lo que entra por la boca contamina. O sea, si nada de lo que entra por la boca contamina, ¿por qué nosotros investigamos de que hay animales tóxicos para el ser humano? Hay muchos animales que si el ser humano se los come, se moriría inmediatamente. Si nada de lo que entra por la boca contamina, ¿por qué se muere cuando toma veneno?
Dios ha dado un organismo para comer lo que Él dijo que era limpio. Todo lo que mi Padre dijo que es limpio. Y no les va a contaminar solo porque ustedes no andan conforme a la tradición de los ancianos. Eso es lo que Jesús está queriendo decir. Ahora, es bien importante que nosotros aprendamos algo que dije la vez pasada en el video anterior. Las leyes de Dios son para los que quieren obedecerle. Si tú estás descubriendo una nueva verdad en estos videos, ora a Dios. Me he encontrado con muchas personas que dicen, hermano, yo sé que eso es malo, pero a mí me gusta. Dios sabe que te gusta. Ve de rodillas a Él y dile que te ayude a cambiar. Tu salvación está en juego. Tú no puedes decir, no ha de ser tan malo. Yo creo de que no ha de ser tan malo. Ahora yo voy a decir algo muy importante. A Dios no le perjudica que tú comas cerdo o no comas cerdo. O comas o no comas animales inmundos. A Dios no le perjudica. Pero todos los pactos que Dios hace con la humanidad, el más beneficiado es el ser humano. Si nosotros obedecemos, dice la Biblia, Él va a traer sobre nosotros bendiciones. Ahora, ¿yo por qué tengo que obedecer? Porque lo que Dios quiere es que aprendamos a ser leales. Y aparte de ser leales, cuidamos nuestra salud. Es bien importante que nosotros aprendamos que no importa qué tan bien hagamos lo que hagamos, si no lo hacemos conforme a lo que la palabra de Dios dice, no servirá de nada. Tienes que pedir a Dios ayuda. Ora a Dios. Si hay algo que no puedes cambiar, ora a Dios. Y es algo que siempre lo voy a decir. Aprende a ser persistente en la oración. Lucha. Ora. No tengas miedo de entregar tus problemas a Dios, tus luchas, tus preocupaciones, tus tentaciones. Todos somos pecadores. El pastor peca. El hermano peca, el anciano peca, el diácono peca. Todos somos pecadores. Pero tienes que aprender a poner tus luchas en las manos de Dios. Las pruebas. Dile, Señor, he descubierto una nueva verdad. Si las cosas son así, ayúdenme a cambiar. Y si no, pues ora a Dios y dile que me cambie a mí si ya estoy equivocado. Pero siempre aférrate a lo que la Biblia dice. Hermano, yo me siento bien aquí donde estoy, dice mucha gente. No importa cómo nosotros nos podamos sentir. Si Dios no está con nosotros, no servirá de nada. Puedes estar 1000 años en una iglesia. Si no hacemos las cosas como Dios quiere. ¿Y qué tiene de malo que yo lo haga de esta manera? De todos modos, Dios va a entender. Mucha gente tiene ese pensamiento. Y ese fue el mismo pensamiento que tuvo Caín. Cuando dijo, yo no creo que ser tan malo si yo traigo ofrendas al altar. Dios quiere que seamos leales. Y haré un tercer video explicando una visión que tuvo Pedro, donde bajaba un lienzo con animales inmundos. Y Dios le dijo, levántate, mata y come. Y Pedro dijo, Señor, jamás he comido una cosa inmunda. Yo quiero hacer una pregunta muy interesante para las personas que toman este versículo que estamos estudiando hoy para decir que se pueden comer cualquier animal y que Dios hizo limpio todos los animales. Me gustaría hacerle esta pregunta. Si Pedro estaba ahí con Jesús, ¿por qué unos años después que Jesús se fue, él está diciendo, nunca he comido cosas inmundas? Si Jesús ya había limpiado los alimentos en el libro de Marcos. Quiero que analices bien la palabra de Dios. Quiero que analices bien la palabra de Dios. Ora, lee. No te dejes llevar por lo que digan los demás. Que tu convicción no dependa de lo que otros digan. La palabra de Dios es tu guía. Mientras camines en ella, tendrás una luz en el camino. Que Dios te bendiga.